se encuentra con nosotros el doctor Aníbal Velázquez, quien va a darnos una conferencia de cómo enfrentar la crisis alimentaria mundial. El doctor Aníbal Velázquez ocupa el cargo de oficial nacional senior de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas desde 2018. Epidemiólogo, médico con 20 años de experiencia nacional e internacional en investigación, diseño e implementación de políticas de salud, evaluación de programas sociales y de salud, ha ocupado cargos directivos y consultor en instituciones públicas y agencias de cooperación internacional en 16 países de América Latina y el Caribe. Fue ministro de Salud en el Perú del 2014 al 2016, director de Evaluación y Seguimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y director del Instituto Nacional de Salud en el Perú. Recibámoslo con un cordial aplauso. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. Señor Alejandro Dalí, presidente ejecutivo de ALIM, gracias por permitirnos este espacio. Nos pidieron comentar sobre la inseguridad alimentaria en el mundo, una situación que la estamos viviendo desde la pandemia de COVID. En el Perú en particular no era un problema crítico, estaba muy focalizado en áreas especialmente rurales, de selva y sierra, y principalmente por lo que se comentó en la conferencia anterior, la economía de Perú estaba yendo bien, se había reducido la pobreza notablemente y también la desnutrición crónica infantil, que es un indicador de desarrollo. El Perú en 8 años pudo reducir el 50% de la desnutrición crónica infantil, y ha sido considerado un ejemplo mundial. Esa fue la situación antes del COVID. Y lo que vamos a ver ahora es que, en general, a nivel global, la inseguridad alimentaria está viviendo un momento crítico, y también Perú. Entonces, mostraremos algunos resultados de estudios y reportes que normalmente se hacen anualmente para medir la situación del hambre en el mundo, y también recordar que es una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, donde hay un compromiso que el 2030 los países puedan llegar al hambre cero. Perú era uno de los países que estaba muy cerca de llegar a esa meta. Sin embargo, ahora vamos a ver que la situación se convierte en un reto, y lo que vamos a mostrar es la situación, pero también algunas acciones que son necesarias en una situación como la que estamos viviendo. Nada más para mencionar que la inseguridad alimentaria está muy vinculado a la falta de alimento, el hambre, y que esto está ligado a la malnutrición. Y lógicamente, tener alimentos de poca calidad van a tener unas consecuencias en el desarrollo de los niños y de la población. Y la malnutrición realmente es un factor de desarrollo. Está probado de que si se mejora la nutrición, mejora la productividad y el capital humano. Entonces, por esa razón, este es un objetivo de desarrollo sostenible global que requiere mucha atención. Este modelo explica un poco la situación de la inseguridad alimentaria. Este es un modelo del Programa Mundial de Alimentos para poder desarrollar los programas que se tienen a nivel global. Y como vemos, la inseguridad alimentaria se va a dar por situaciones de acceso, disponibilidad y uso de los alimentos. El acceso está vinculado a la economía, es decir, depende del costo del alimento, depende de la economía del país y de la población. Y ese es el principal problema en Perú. En Perú, la disponibilidad del alimento no es el problema.
probablemente sea en el futuro. Pero principalmente el problema en el Perú es el acceso, es decir, el incremento de precios o el incremento de inflación hace de que las personas no puedan consumir alimentos saludables. Pero como ven en el gráfico, para que pueda haber un buen acceso, buena disponibilidad y buen uso, depende de factores que lamentablemente están siendo cada vez más frecuentes, que son las emergencias y desastres. Con el cambio climático se espera que esto va a ser más continuo y lo estamos viendo. Y la exposición a este tipo de tensión, de emergencias y desastres, realmente es algo que los países tienen que prepararse, es decir, y también las empresas. Este factor de emergencias va a afectar todo, el mercado va a afectar los aspectos sociales y por lo tanto hay que prepararse también frente a esto. Los países no están preparados para enfrentar emergencias y si no lo hacen, entonces las consecuencias son graves. Y el COVID ha sido un ejemplo. Los países no estuvieron preparados para enfrentar una pandemia y han visto, todos hemos visto de cerca, que eso ha tenido consecuencias inmediatas en la economía, inmediatas en el hambre. Y por lo tanto, las políticas ahora tienen que ser, a partir de esa experiencia, tienen que estar enfocadas también en cómo enfrentar las emergencias y también las empresas, por supuesto. Entonces, este nivel de riesgo es muy alto y con el cambio climático se incrementa mucho más. Y el otro aspecto para que esto se pueda resolver requiere que las instituciones, especialmente los gobiernos, puedan hacer su trabajo. Si no hacen bien su trabajo, entonces realmente va a haber problemas de hambre. Y esos dos factores tienen que ser de todas maneras enfrentados en una situación como la que estamos viviendo ahora. Cada año sale un reporte global de Naciones Unidas, donde está FAO, el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias más, inclusive la OPS y UNICEF. Y se hace un reporte sobre la situación de la seguridad alimentaria a nivel global. Y les voy a mostrar algunos datos de este reporte. Este es un dato importante para poder mostrar cómo a nivel global la tendencia de inseguridad alimentaria grave, es decir, ya el hambre, o sea, quiere decir que la gente ya dejó de comer, está utilizando básicamente snacks para poder subsistir y reducen mucho las calorías, la ingesta calórica en el mundo. Ese es el hambre. Y con el COVID vimos que se incrementó, especialmente en el 2020, pero con la crisis de Ucrania también. Entonces, estamos en este momento sufriendo un incremento de la inseguridad alimentaria en el mundo. A nivel de continentes, podemos ver aquí que efectivamente hay un incremento en todas las regiones, en todos los continentes. Y en particular, estamos viendo que África sigue siendo un problema y América Latina y el Caribe. Entonces, realmente esta situación es alarmante. No solo porque hay un hambre, sino porque esto genera crisis social. Y es bien difícil poder sostener políticas, sostener empresa en un ambiente de este tipo. Y está muy vinculado a la paz social. Si no se resuelve esto, realmente lo que se pronostica es bastante crítico. Estos son el número de más o menos más de 800 millones de personas se estima que tienen hambre en el mundo. Entonces, y esto va en incremento, entonces la proyección es bastante negativa. Y también está afectando de manera diferente, pero en todos hay una tendencia al alza, ¿no? En todos los continentes. Y algo que el pronóstico que se ve es que se requieren tomar medidas para mitigar esta tendencia. Esta es el Programa Mundial de Alimentos va haciendo una actualización mensual de cómo está la situación del hambre en el mundo. Y este es el último dato que tengo del reporte, que son 345 millones de personas que están con inseguridad alimentaria aguda en 82 países. También están enfrentados a emergencias tipo 4, es decir, situaciones críticas. En 45 países son 50 millones de personas que están afectadas, muchos de ellos con migrantes. Y fase 5, catástrofes, terremotos o ahora erupciones volcánicas, etc. 882.000. Y miren, la gente que es atendida por Naciones Unidas, porque el Programa Mundial de Alimentos es la agencia más grande de Naciones Unidas para enfrentar el hambre, y estamos atendiendo hasta ahora
152 millones, nada más de los 800 millones. Entonces la pregunta es, ¿quién está atendiendo al resto? Y debería ser el gobierno. O sea, la cooperación internacional no va a poder llegar más allá de lo que se tiene actualmente, y además había un incremento muy importante de recursos de la cooperación internacional para el Programa Mundial de Alimentos y atender a estas poblaciones, pero no va a incrementarse mucho más. Entonces es tarea de los gobiernos, es tarea de los países, y si esto no se atiende va a ser una situación muy complicada. Y el total de necesidad de fondos para atender a toda la población son 22 billones de dólares, que realmente va a ser difícil conseguir. Entonces, el otro problema es que al haber un incremento de precios, también el tener acceso a alimentos saludables es más difícil. Entonces se va a comenzar a buscar alimentos más baratos. Y eso hace también de que incremente no solamente la desnutrición, sino también la obesidad y sobrepeso. Entonces lo que se está viendo es una tendencia a un incremento de obesidad y sobrepeso, que eso también tiene consecuencias críticas, especialmente en enfermedades crónicas en el mundo. El otro problema que se ve es que hay un crecimiento lento. Entonces, estos son datos de CEPAL y que realmente también preocupan. O sea, las proyecciones económicas no son buenas. Entonces, y habíamos dicho de que el acceso a alimentos depende mucho de la situación económica de los países. Al haber más pobreza, hay más hambre y hay menos paz social. Entonces, la situación no es buena. Y el incremento de la pobreza extrema está aumentando el riesgo de hambre, y también el precio de los alimentos están incrementándose. Entonces, esta situación, la proyección que hay es que va a seguir incrementándose los precios, especialmente por incremento de los commodities, el incremento del combustible y la inflación. Esto es un monitoreo que hace FAO sobre el índice de precio del consumidor de alimentos, y realmente hubo un incremento importante el año 2022, que está en rojo, comparado con el resto de las tendencias. Hay una tendencia a reducirse, pero sigue siendo alto comparado con los años anteriores. Y con la crisis de Ucrania se vio que especialmente alimentos que dependen de esos países, aceites, cereales, han incrementado sus precios. El otro punto crítico es las devaluaciones de las monedas. En general, la inflación en los países es bastante crítica, y por lo tanto esto hace que suban los precios de los alimentos también. Estos son un dato de las dietas saludables. Se ha hecho el costo, cuánto vale una dieta saludable en los continentes, especialmente tenemos el dato de Latinoamérica, y este dato está también incrementándose. En el caso de Perú, podemos ver que es más caro comer saludable, y eso está vinculado a la obesidad y sobrepeso. En el Perú, el índice de sobrepeso aumenta de 7.4% el precio de pescados y mariscos, y la comida saludable ha subido a $3.28 por día. Y hay países más críticos que Perú, especialmente los que dependen de importación de alimentos, especialmente los países del Caribe, y esto hace de que sea más crítica aún la situación cuando hay una alza de precios a nivel internacional. Y por lo tanto, estas vulnerabilidades generales que están vinculadas a alimentos más caros, alimentos saludables más caros, una pérdida de ganancias, una reducción de la economía en los países. Y realmente en Perú la economía informal es bastante alta, más del 70%, 80%, que se vio crítico, especialmente en el COVID, cuando se paralizó la economía, porque no pudieron hacer trabajo remoto, no tenían empleo formal. Entonces la inseguridad alimentaria en el Perú en particular fue bastante crítica, especialmente porque los programas sociales estaban enfocados en zona rural y no hay programas sociales para la zona urbana. Por eso aparecieron ollas comunes, como una iniciativa comunitaria. Entonces también las políticas sociales tienen que ser adaptadas a partir de estos cambios. Pequeños datos sobre la situación de la inseguridad alimentaria en los países en el Caribe.
hay una malnutrición bastante alta, 40%, por encima del 40%. Hay una alta dependencia de importaciones y hay un problema de disrupción de la cadena de suministros y alto riesgo de impactos durante la temporada de huracanes. Ese es el Caribe. En Centroamérica y México, alta dependencia de importaciones de cereales, especialmente Estados Unidos y Canadá. Hay riesgo de cierre de fronteras, alta dependencia de exportaciones agrícolas, alto riesgo de disrupción de la cadena de alimentos también, alta pobreza extrema, subnutrición o malnutrición y obesidad, y hay riesgo de lluvias intensas y huracanes también. En América del Sur, en la subregión andino-amazónica, marcada dualidad de sistemas de producción agropecuarios, es decir, hay producción de alimentos, alta proporción de agricultura familiar. La mayor parte en el Perú de la producción de alimentos es de agricultura familiar, muchos de subsistencia, con poco excedente. Limitaciones geográficas de acceso. Cierre de mercados se espera, exportaciones especialmente en la época de COVID, una alta urbanización con poca protección social. Entonces, en el Perú, la situación, como les comentaba, no era crítico, pero ahora sí. Perú se considera que es la que tiene más inseguridad alimentaria a nivel de América del Sur. Y el 50% estaría en inseguridad alimentaria. Ahora se convierte en una prioridad. Y inseguridad alimentaria severa, estamos hablando, según el dato global, de 6 millones de personas estarían expuestas a hambre. Tenemos una encuesta que realizamos el año pasado, a nivel inclusive regional en Perú. Se ha reducido a 3.5% el hambre. Estamos hablando más o menos de 1 millón de personas que todavía tienen ese problema, pero con el incremento de precios de este año, estamos haciendo una nueva medición, tendremos un reporte a fin de año. Bien, las acciones para poder enfrentar el hambre están enfocadas acciones en el hogar, acciones en productores y empresas y en las cadenas, ¿no? Básicamente lo que se busca es garantizar el alimento a la población más vulnerable. Los países han enfrentado el hambre durante la pandemia utilizando sistemas de transferencias monetarias. Los países han aprendido a poder utilizar rápidamente estos bonos. Perú lo ha comenzado a utilizar de manera activa. Actualmente se siguen entregando bonos alimentarios. Es una manera rápida de poder enfrentar la emergencia, pero no es una solución, pero sí es necesario hacerlo cada vez que hay una emergencia. Y buscar mecanismos que permitan enfrentar el hambre rápidamente. También se han entregado canastas y se siguen entregando canastas de alimentos. Sin embargo, lo que se ve es que las transferencias monetarias es más rápido y se puede atender. El problema es la focalización, ¿a quién le entregas? El problema de Perú fue que, y eso le ha pasado a varios países, no tienen un padrón de hogares, por lo tanto es bien difícil focalizar y saber a dónde entregar el bono. Y eso hace que sea muy costoso utilizar estos sistemas, y en el Perú se utilizó por eso en un momento bonos universales, porque no había una buena focalización y eso tiene muy alto costo. Lo que indica entonces que en el futuro necesitamos tener un padrón de hogares que permita identificar dónde está la población más afectada y cosa que podamos inmediatamente dar apoyo en situaciones de emergencia, que esperamos que va a ser más común. A nivel de producción y empresa, sí se necesita asegurar la continuidad de la producción. Como hemos visto en los últimos meses, incremento de el precio de los fertilizantes y combustibles ha generado una presión especialmente en la producción y un riesgo de que la producción en el Perú pueda verse afectada, ¿no? Entonces estamos justamente viendo que estos resultados de esta falta de fertilizantes pueda tener un impacto en algunos productos en el caso peruano. Y lo otro es asegurar el funcionamiento de las cadenas de suministro.
En lo posible, cuando los precios suben mucho de los alimentos, es mejor acortar la cadena de suministros y buscar mecanismos que acorten esta cadena, pero los gobiernos tienen que ayudar para que eso ocurra. Esta facilitación del funcionamiento de las cadenas de suministro tiene que ver mucho con el trabajo que hace el gobierno y esa coordinación que hace con el sector privado. Y ese es un problema. El lograr estas alianzas público-privadas, ¿no? Y más cuando hay crisis políticas, esta relación de público-privada se hace más difícil, pero es necesario, o sea, no hay forma de hacerlo por separado. Estuvimos en CADE, fue una buena iniciativa de IPADE de poder incluir en CADE ejecutivos este año, una mesa, un panel para hablar sobre la lucha contra el hambre y la malnutrición, y cómo el sector privado puede apoyar. Y efectivamente se había identificado de que el sector privado está trabajando, haciendo acciones de asistencia alimentaria y ayudando a situaciones críticas en las ollas comunes. Sin embargo, son iniciativas aisladas y una de las tareas es ver cómo se articula ese trabajo. Y se hizo una convocatoria, seguramente algunos de ustedes, especialmente las empresas peruanas, se han anotado para poder ver cómo coordinar este trabajo y luego las buenas experiencias, cómo llevarlas a política pública para que puedan ser sostenibles. Bien, el tema de la agricultura sí es clave para enfrentar estos problemas. El Perú ha apostado mucho a la agroexportación y es reconocido por ser exitoso en agroexportación. Sin embargo, la agricultura familiar es algo muy importante en el país y requiere mucha atención. Y eso todavía es algo pendiente. El mercado y abastecimiento de los circuitos para poder acortar las cadenas de suministro es una tarea también importante. Lógicamente, el rol del Estado es importante allí y es algo que se tiene que tratar de mejorar también. Otro punto clave es la pérdida y desperdicio de alimentos, que en todos los países hay una gran pérdida de alimentos y no hay mecanismos para recuperar alimentos. Entonces, el rescate de alimentos es algo que se debe convertir en una política pública. En el caso de Perú hay una ley, pero no hay un programa, no hay financiamiento para poder apoyar el sistema logístico que significa esto. Estamos en esa tarea. Y el cambio climático, lógicamente, es un factor que ya está mostrando efectos. En este momento hay problemas de lluvias en la zona de los Andes y realmente más la falta de fertilizantes se espera que va a tener un impacto en la producción de alimentos. El riesgo de emergencias y desastres, como les mencionaba, es clave en la seguridad alimentaria y necesitamos apoyar iniciativas y ver cómo hacemos de que el Estado peruano y los países puedan tener una mejor respuesta frente a emergencias. Y en la utilización de alimentos, como les comentaba en el caso de Perú, tuvimos éxito en la reducción de desnutrición crónica infantil. Sin embargo, se esperaba que por los problemas de inseguridad alimentaria, nuevamente, lamentablemente, la tendencia de reducción se está frenando y la anemia y la desnutrición crónica infantil, otra vez, hay una tendencia por ahora mínima, pero está cambiando la tendencia y eso es consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y lo que les comentaba, el sobrepeso y obesidad es un problema. Hicimos un estudio, una tendencia que está subiendo especialmente en los niños. A nivel global se hizo un reporte. La obesidad, uno siempre piensa, es más de la zona urbana y no, también en la zona rural. El incremento de la obesidad y sobrepeso está aumentando también en la zona rural. Y la velocidad de incremento en la zona rural es mayor que en la zona urbana. Entonces, el pronóstico no es bueno. El Programa Mundial de Alimentos, con CEPAL, hacemos estudios sobre el costo, lo que significa el costo de la doble carga de la malnutrición, especialmente cuánto impacta en la economía de los países el incremento de la obesidad, sobrepeso y la malnutrición infantil. Y estos son los datos para el año 2019, pero COVID. Seguramente si lo volvemos a hacer ahora, esto va a ser más crítico,
Para los años de 2019 encontramos que 10.5 mil millones de dólares significaba el costo de la malnutrición por obesidad y desnutrición crónica infantil, que equivale al 4.6% del PBI. O sea, es muy alto. Estos estudios se han hecho con otros países y Perú tiene lamentablemente costos bastante altos. Se ha hecho una proyección de 64 años que va a pasar y se espera que 5 mil millones de dólares anuales se espera gastar por este problema y básicamente por el incremento de obesidad y sobrepeso. El 80% de estos costos sería por obesidad y sobrepeso, básicamente por el uso de los servicios de salud, por enfermedades crónicas. Bien, voy terminando. El acceso a alimentos, como les decía, son causas económicas, barreras de acceso, alimentos saludables más costosos, es un resumen de lo que les he comentado, y que realmente, si mejoramos la economía, realmente es la mejor forma de enfrentar el hambre. Y la inflación en el Perú se ve no buena, es un dato del Banco Central de Reserva, y eso es lo que se espera en los escenarios de la inflación. Por lo tanto, no se ve un buen escenario, especialmente para el próximo año. Y el alza de precios, y con esto termino. Es importante recalcar entonces que las instituciones gubernamentales tienen un rol importante en esto. No se puede estar ajeno a eso. Tenemos que hacer incidencia para que los gobiernos hagan mejor su trabajo. Pero también apoyo, fortalecimiento de capacidades, y eso el sector privado tiene un rol. Justamente en estas reuniones que estamos teniendo con los privados, hay acciones que pueden ayudar a que pueda mejorarse la política pública. Y realmente, si eso ocurre, como ocurrió en desnutrición crónica infantil, vamos a tener éxito. Entonces, es un llamado otra vez a ese mismo llamado que hacía el expositor anterior, de poder juntarnos y poder ayudar todos a enfrentar este problema que no se puede hacer de manera aislada. Muchas gracias.